Después de 44 años sale de la cárcel el autor intelectual del secuestro del autobús escolar de Chowchilla, California. Terror bajo tierra. 15 de julio 1976. En un pequeño pueblo agrícola de California llamado Chowchilla, se vivió una de las historias más aterradoras de Estados Unidos. 25 niños de entre 5 y 14 años y su conductor desaparecieron sin dejar rastro alguno. Lo que parecería ser un viaje escolar se convirtió en una pesadilla de terror bajo tierra. Chowchilla es una pequeña ciudad del condado de Madera, en el corazón del Valle Central de California. Fundada a inicios del siglo XIX como una comunidad agrícola, su economía ha girado principalmente alrededor de la ganadería y el cultivo. Especialmente su cultivo es de almendros y viñedos. Aunque es tranquila y rural, Chowchilla se volvió conocida al nivel nacional por el infame secuestro del autobús escolar en el año de 1976. Un hecho que marcó su historia y la colocó en la memoria colectiva de Estados Unidos. En ese verano de 1976, el conductor Ed Wright llevaba a sus estudiantes de regreso a casa, tras un día de excursión a una piscina. Eran las 3 de la tarde, cuando el autobús amarillo comenzó su trayectoria de vuelta. Era un jueves común, acalorado. El camión amarillo lleno de niños regresaba de la excursión, pero en menos de una hora, la rutina se convertiría en una verdadera pesadilla que pasaría a la historia. El conductor Ed Wright, un hombre respetado por su comunidad, llevaba a 26 niños exactamente de entre 5 y 14 años de edad de vuelta a casa. Tomaron el camino rural que siempre recorrían, hasta que una furgoneta les bloqueó el paso. Y así fue como 3 hombres enmascarados y armados subieron al autobús. Ellos eran Frederick Woods y los hermanos James y Richard Schoenfield. Sus nombres difíciles de pronunciar. Los 3 provenían de familias con dinero. Los 3 realizaron ese plan retorcido de secuestrar a los niños y pedir un rescate de $5 millones. Se cuenta que no eran criminales comunes. Eran muchachos con estudios, rodeados de comodidades, pero también de ambición y de un oscuro deseo de control. La idea de secuestrar un autobús escolar nació como un desafío a la ley y una promesa de fortuna fácil. Sin embargo, lo más inquietante no fue solo la magnitud del crimen, sino la frialdad con la que lo diseñaron. No improvisaron, lo escribieron. Cada detalle quedó plasmado en un cuaderno, como si se tratara de un contrato macabro firmado entre ellos. Allí, con letra firme, enumeraron los pasos: vigilar rutas escolares, conseguir armas, preparar una fosa subterránea y hasta calcular el millonario rescate que exigirían. Era un pacto silencioso, un acuerdo sellado no con tinta legal, sino con la decisión de cometer uno de los secuestros más impactantes en la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Ese contrato secreto se convirtió en su guía, frío, calculador y aterrador. Porque para ellos no era como secuestrar niños de carne y hueso, sino simple piezas de un plan que debía cumplirse al pie de la letra. Lo que jamás imaginaron fue que aquella lista de pasos, escrita con tanto detalle, terminaría siendo la prueba más contundente de su culpabilidad y la clave para hundirlos en prisión durante décadas. Y después de haber bloqueado el camino
al autobús escolar y los secuestradores haber subido a él, los niños fueron obligados uno a uno a subir a 2 furgonetas que estaban completamente cerradas. Y nadie en el pueblo sabía lo que en ese momento estaba ocurriendo. Y tras más de 11 horas de viaje, los secuestradores los llevaron a una cantera en Livermore, California. Ahí, bajo tierra, había un camión de mudanzas enterrado. Y dentro los secuestradores tenían todo listo, colchones sucios, agua y una pequeña ventilación. Y el miedo se empezó a apoderar de los niños y del chofer porque sabían que ahí adentro iban a ser privados de su libertad. En la casa de una de las niñas, Jennifer Brown, su madre, Joan Brown, llegó a su casa y notó signos inusuales. Notó que no había ruidos de niños en su casa. No había restos de comida como mantequilla de cacahuate sobre la mesa. No había ni siquiera sillas afuera. Todo indicaba que los niños simplemente, tras horas, no habían llegado a su casa. Conforme pasó el tiempo, esa inquietud se convirtió en alarma. Los niños no llegaban y empezaron a colapsar las líneas telefónicas de la policía local con llamadas de padres bien angustiados. Ante la creciente desesperación y ante la falta de noticias sobre los niños, los padres colaboraron con la policía rastreando posibles rutas y puntos por donde podrían haber pasado los niños y el autobús. Recorrieron caminos rurales intentando encontrarlos en algún lugar o encontrar tan solo alguna pista. Además, se estableció un puesto de mando en la ciudad, donde gran parte de la comunidad se congregaron, familias, vecinos y autoridades se reunieron, tratando de encontrar respuestas. Muchos padres aguardaban ahí ansiosamente, mientras los despachos estaban saturados de llamadas. Pero mucho después de horas, finalmente, un helicóptero de la policía divisó el autobús escolar oculto en un canal seco, a unos 11 kilómetros de Chowchilla. En medio del calor sofocante de aquel 15 de julio de 1976, el chofer del autobús escolar, Ray, jamás imaginó que la rutina que llevaba a los niños de regreso a casa se convertiría en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. En el secuestro, Ray no pierde la calma. Con una serenidad admirable, se convirtió en el pilar de confianza para aquellos niños aterrados. Su voz firme y pausada les transmitía seguridad. Y con esa serenidad trataba de mantenerlos unidos y bajo control a los niños en ese tremendo caos. Cuando el chofer y los niños descendieron a esa fosa subterránea, el ambiente era de angustia total. Los niños lloraban y el aire se volvía pesado y el silencio se mezclaba con el eco de sus sollozos. Fue entonces cuando Ed Ray se convirtió en héroe. Consciente de que debía mantener viva la esperanza, animó a los pequeños a rezar y a cantar y a mantenerse juntos. Con palabras sencillas, logró calmar los temores. Y así recordándole a los niños que no estaban solos, que juntos resistirían ese momento tan amargo. Su valentía y su instinto protector fueron decisivos. Cuando todo parecía perdido, Ray lideró, junto con algunos adolescentes mayores, el esfuerzo para escapar. Cavaron y empujaron durante horas hasta abrirse paso hacia la superficie. Y así, tras 16 horas enterrados vivos, lograron abrir un agujero y salir a la superficie, con ayuda de palos y de algunos fierros retorcidos que ellos mismos encontraron. Mientras tanto, los 3 responsables del secuestro, Frederick Woods y los hermanos Richard y James Schofield, se encontraban en una propiedad rural en Livermore,
California, un poquito retirados de la fosa donde estaban enterrados los niños y el chofer. Ahí, ellos muy tranquilos esperaban la noche para realizar su siguiente movimiento: pedir el millonario rescate que habían planeado. Habían preparado todo con frialdad: comida, armas, disfraces y hasta un contrato, el que ya habíamos mencionado anteriormente, escrito entre ellos, que detallaba cómo se repartirían el dinero. Mientras los niños y Ed Ray luchaban contra el calor, el hambre, la falta de aire y la oscuridad, los secuestradores estaban descansando y tratando de dormir, agotados tras las operaciones de traslado. Incluso se quedaron dormidos a la espera de hacer la llamada de rescate. Ese descuido fue lo que les costó todo. Al despertar, los hombres jamás imaginaron que dentro del camión enterrado, la desesperación y el coraje se habían convertido en fuerza. Bajo el liderazgo de Ray y de los muchachos mayores, los prisioneros cavaron su salida, empujando con maderas y manos desnudas hasta lograr abrirse paso a la superficie. Cuando los secuestradores regresaron para asegurarse de su tesoro humano, ya era demasiado tarde. Los niños y el chofer habían escapado, dejando tras de sí un vacío en aquella tumba de metal y tierra. El plan perfecto se había derrumbado, vencido por la valentía y la esperanza. En ese instante, el plan millonario que habían preparado durante meses se desmoronó frente a sus ojos. Frederick y los hermanos Schoenfield, escondidos en la casa de campo, entraron en pánico. La llamada de rescate que habían planeado jamás se realizó, y ahora no eran los cazadores, eran los perseguidos. Los tres secuestradores se dispersaron como sombras en la oscuridad, intentando borrar huellas, ocultando armas, quemando rastros que los vincularan con el crimen. Pero era inútil. La noticia del rescate se había esparcido como fuego. Los rostros de los tres hombres eran ya objetivo de una cacería implacable. El miedo los dominó. Ya no se trataba de cobrar un rescate, sino de escapar del peso de la justicia. Pero en su huida cometieron errores. Dejaron atrás documentos, registros y pruebas que hablaban de su ambición desmedida. La policía ya sabía quiénes eran. Lo que comenzó como un plan frío y calculado terminó en desesperación y silencio. Un silencio tan pesado como la tierra que habían arrojado sobre aquel autobús. Pero esta vez sepultaban su libertad. Al ser invadidos por el miedo los secuestradores, Frederick Woods regresó a la mansión de su padre en el valle de Portola, al norte de California. Ahí trató de esconderse y planear qué hacer, confiando en el dinero y las propiedades de su familia para cubrir cualquier imprevisto. Mientras tanto, Richard y James, en cambio, huyeron en distintas direcciones. Durante algunos días intentaron ocultarse, moviéndose entre casas de conocidos y zonas rurales, siempre con la paranoia de que serían capturados. Sin embargo, la cacería en su contra era implacable. Las autoridades habían desplegado un enorme operativo y el caos estaba en todos los periódicos y noticieros. La presión social fue tal que los hermanos terminaron entregándose voluntariamente a la policía en pocas semanas, convencidos de que no había escapatoria. Woods fue detenido poco tiempo después en una propiedad de su familia. Los tres, que soñaban con millones de dólares y una vida de lujos, acabaron convertidos en fugitivos torpes y atrapados por sus propios errores. A Woods se le negó la libertad condicional. 3 años después tendrá otra oportunidad. Como resultado de nuestras llamadas a la oficina del fiscal del distrito, se acaba de iniciar una investigación para determinar si la familia de Woods pagó directamente a cualquiera de las víctimas para dar testimonio para ayudar a su liberación.
Esta es una foto histórica de la cantera en Livermore, California, donde los niños y su conductor fueron enterrados vivos dentro de este camión tráiler. En este terreno está esta foto donde muestra el depósito de la tierra y la posición aproximada del remolque. Vale resaltar que después de esas 16 horas de estar atrapados y lograr salir al amanecer, caminaron hasta una caseta de un guardia de la cantera, cerca del parque regional Shadow Cliff, donde finalmente pidieron ayuda y dieron la alarma. Desde ahí, las autoridades los trasladaron al Centro Médico de Santa Rita, donde recibieron atención y reagrupación antes de regresar con sus seres queridos en Chowchilla, poco antes del alba del 17 de julio de 1976. Después de 4 largas horas de interrogatorios, se les permitió regresar a casa. Los pusieron en un autobús galgo para llevarlos de regreso con sus familias. Había cámaras, luces de televisión, reporteros. Había llegado la hora de estar con papá y mamá. Eran las 4 de la mañana cuando finalmente el autobús llegó a Chowchilla, California. En ese momento ya habían pasado 36 horas desde que empezó su tormento, pero todo fue alegría y felicidad al ver a sus papás y sus papás ver a sus hijos completamente sanos, sin ningún rasguño. Frederick Wood, a los 24 años, fue identificado como el principal autor intelectual del secuestro. Era hijo del dueño de una cantera en Livermore, lugar donde las víctimas fueron enterradas vivas. Fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado en agosto del 2022, después de 46 años en prisión. James Schoenfield, a los 24 años, fue uno de los coautores del secuestro. Fue condenado a cadena perpetua y liberado en agosto del 2015, después de cumplir 39 años en prisión. Su hermano Richard, a los 22 años, fue el otro coautor del secuestro. Fue condenado a cadena perpetua y liberado en junio del 2012, después de cumplir 36 años en prisión. Los 3 secuestradores eran jóvenes, provenientes de familias adineradas del área de la Bahía de San Francisco. Su motivación era obtener el rescate de $5 millones para restaurar una mansión histórica en Mountain View, California. Vale resaltar que el conductor Ed Ray fue aclamado como héroe local. Le otorgaron una distinción por su servicio. Y tras su muerte en el 2012, renombraron el parque local en su honor y declararon el día de su nacimiento, 26 de febrero, como el día de Edward Ray. Aunque todos sobrevivieron físicamente, muchos sufrieron consecuencias emocionales graves, pesadillas, ansiedad, fobias y otros síntomas de trauma que persistieron por décadas. Esto fue un impacto psicológico duradero en todos ellos. Incluso un estudio profundo médico demostró que este caso fue clave para cambiar la percepción médica sobre el trastorno del estrés postraumático en niños. En el año 2016, las víctimas sobrevivientes llegaron a un acuerdo monetario con los secuestradores, proveniente del fideicomiso de Woods. Y claro, no podíamos terminar sin mencionar que el papel crucial de Michael Marshall, uno de los niños de 14 años, jugó un papel fundamental en la fuga. Él escaló sobre los colchones y ayudó a remover el acceso del exterior y facilitó así la huida del grupo. Él también es considerado como un héroe. Escaparon de la oscuridad, pero nunca escaparon del recuerdo. El 15 de julio de 1976, Chowchilla, California, dejó de ser un pueblo tranquilo para convertirse en el escenario de un secreto aterrador.
Los secuestradores, tras años de prisión, recuperaron la libertad, pero las verdaderas cadenas quedaron en las almas de los niños y en el corazón de su conductor. 50 años después, muchos aún sueñan con el olor a tierra, con la falta de aire y con el silencio bajo aquel remolque. Aquel horror no terminó en el rescate. El verdadero cautiverio comenzó después, en la mente y en la memoria y en las pesadillas de cada víctima. Y quizás, cada vez que un autobús escolar recorre las carreteras vacías de Chowchila, California, el eco de aquel día vuelve a recordarnos que hay miedos que nunca mueren. Chowchila fue el testigo del escape, pero el verdadero encierro quedó para siempre, bajo tierra, en la memoria de quienes aún escuchan el eco del miedo. Y aquí es la entrada principal al pueblo de Chowchila. Estos son los límites de Chowchila. Esta es la salida número 170 en la Robertson Boulevard, donde sucedió todo lo relacionado a lo del autobús de los niños en el año de 1976. Todo esto ya es Chowchila, en el condado de Madera, y ando pasando ya por aquí. Todo esto ya es el condado de Madera.